Hola a todos, hoy vamos a ver cómo facturar 10 millones de pesos en mano de obra en un mes en un taller de bicicletas. Bueno, 10 millones de pesos en este momento en Colombia, hoy 2024, son más o menos $2.500 americanos. ¿Es posible hacer esto? Sí. ¿Es fácil? No. ¿Cómo se puede hacer? Entonces, vamos a empezar contando los días. Uno en un mes trabaja 20 días, ¿cierto? Tenemos de lunes a viernes, son 5 días, 4 semanas. Entonces tenemos 20 días. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Facturar 500.000 pesos colombianos cada día. ¿Cómo hago para facturar 500.000 pesos colombianos? Algunos estarán pensando, Daniel, eso es imposible, eso, bueno, en fin. Entonces, primero, esto es una base. Nosotros en Bicycle Garage, digamos, no llegamos a facturar 10 millones de pesos en mano de obra en un mes, pero es posible, sí. Estoy seguro que hay muy pocos, algunos mecánicos en Colombia que lo han logrado. Entonces, esto se los pongo simplemente como una base para que vean que es posible y simplemente para que se pongan unas metas más grandes de cómo hacer y cómo programar para mejorar esa mano de obra. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer para llegar allá? Entonces, bueno, 500.000 pesos colombianos. Si empezamos por un mantenimiento general, que hace unos meses hice la pregunta de cuánto se cobra por un mantenimiento general, y es lo que se cobra en la mayoría de las tiendas, son 90.000 pesos. Y es muy barato, 90.000 pesos, y es un procedimiento que se demora 3 horas. El mecánico trabaja 8 horas al día. En realidad, de esas 8 horas, que en realidad no trabaja, son 8 horas que están en la tienda o en el taller, pero efectivas, un mecánico, digamos, eficiente, de esas 8 horas efectivas va a trabajar más o menos entre 6 y 6 y media. Alguien dice, Daniel, yo llego y voleo desde que llego hasta que salgo. No, hay muchos tiempos muertos, y esos tiempos muertos de que no está generando una mano de obra se van en llamadas a clientes, y esto estoy hablando de los que son eficientes y tienen comunicación, como hablamos en el video anterior, con clientes. Entonces, se van llamadas, correos electrónicos, averiguando cotizaciones para componentes, averiguando repuestos que necesitan para algún trabajo, en fin. Entonces, entre eso se va entre 1 hora y media, 2 horas. Por eso digo que efectivo, un mecánico trabaja entre 6 horas y 6 horas y media. Entonces, para facturar 500.000 pesos, si yo hago un mantenimiento general en 3 horas por 90.000 pesos, pues al día voy a llegar a hacer 2 mantenimientos generales, son 180.000 pesos, y me queda por ahí una media hora, si mucho, para hacer un sangrado, que son 25.000. Entonces ahí estamos hablando de 200.000 pesos colombianos. Va a ser muy difícil llegar. Entonces, ¿dónde se mete el salto? A empezar a hacer cosas que se cobre más la mano de obra por menos tiempo, como habíamos hablado en otros videos de los mantenimientos de suspensión. Son, digamos, los que más dejan en mano de obra si uno se vuelve eficiente en ese tema. También cosas de sistemas electrónicos, sangrados de frenos hidráulicos, en fin. Entonces hay que ver cómo hacer para llegar allá. Si yo lo pongo todo en suspensiones, si yo me especializo en suspensiones, como varios talleres que hay, está Víctor en Dos Quebradas por Pereira, el Bisoño es otro en Manizales, está Sánchez en Bogotá. Bueno, hay muchos mecánicos. En Medellín está obviamente Julián, con el que yo hago los cursos de suspensiones. Bueno, hay varios mecánicos que se van especializando en suspensiones. El parcero allá en Pasto, también con el super taller que tiene el Service Center Park Tool, que es uno de los mejores talleres de Colombia. Entonces, estos son mecánicos que se han especializado mucho en suspensiones y ya empiezan a generar unos clientes que los buscan para la suspensión. Inclusive, hay talleres que dicen, no, pues yo hago el mantenimiento general, la suspensión se la mando a Julián, se la mando a Pantoja, se la mando al Bisoño, en fin. Entonces, se empiezan a especializar en las suspensiones. Y si yo hago mantenimientos de suspensión completos entre 5 y 6 horas, entonces ahí ya vamos a tener esos 500.000 pesos, inclusive un poco más en mano de obra. Entonces, obviamente, por eso les dije al principio, es posible, sí, pero es difícil. Entonces algunos van a decir, no, ¿yo qué voy a hacer para tener 4 suspensiones al día? En realidad, en este momento el mercado sí tiene la cantidad de bicicletas de suspensiones delanteras y traseras para todavía llenar muchos talleres haciendo 4 mantenimientos de suspensión al día. Lo que pasa es que la mayoría de clientes que tienen suspensión delantera y trasera todavía, por falta de conocimiento, por muchas razones, no llevan a hacer el mantenimiento adecuado a las suspensiones en los momentos que debe ser. Entonces, ¿es posible? Sí. Repito, es muy difícil, pero ¿para qué les sirve esto a la mayoría? Para decir que ustedes presupuesten al día cuánto están haciendo en mano de obra en promedio. ¿Cómo pueden hacer para mejorar ese promedio que tienen en la mano de obra? Yo solo hago mantenimientos generales,
o alistamientos. ¿Cómo hago para ir del alistamiento a hacer más mantenimientos generales? ¿Cómo hacemos para hacer más frenos hidráulicos? ¿Qué vamos a hacer para hacer mantenimientos de suspensión? Vamos a aprender de electrónico. Entonces, ahí es donde viene el otro punto que es muy importante, que es obviamente la capacitación. Entonces está la inversión, sí, obviamente en el espacio, en herramientas, pero lo más importante es el conocimiento. ¿Por qué? Mantenimientos de suspensiones delantera, el básico, que es un mantenimiento que se cobra bien, se hace en 45 minutos más o menos, es un mantenimiento que requiere de muy pocas herramientas, no tiene herramientas avanzadas o cosas que usted no tenga en el taller. La inversión que hay que hacer es muy poca, entonces es más importante el conocimiento. Ya después, si vamos a hablar de suspensiones traseras, entonces ahí sí vienen unas inversiones en herramientas más avanzadas, pero esto es después. Entonces empiece, ¿cómo hago mantenimientos de suspensiones básicos? Después, ¿cómo hago mantenimientos de suspensiones delanteras avanzadas? Las suspensiones delanteras también, la mayoría, cuando son mantenimientos, o sea, de cambiar aceites y retenes y todo, la mayoría también, otra vez, no necesitan herramientas muy avanzadas, la inversión no es tanta. Entonces empiecen por ahí. ¿Cómo mejoro el conocimiento? ¿Cómo mejoro la mano de obra en el día? Entonces empiezan a presupuestar. Ustedes en sus talleres empiezan a mirar cuánto hicimos el mes pasado. Dividamos eso en los 20 días. ¿Cuánto es al día? ¿Qué está haciendo el mecánico? ¿Cuántas horas está trabajando el mecánico en realidad al día? ¿Cierto? Entonces usted, el mecánico va 8 horas y usted lo ve trabajando todo el día, pero al final facturó, qué sé yo, 100.000 pesos. Es un mantenimiento general que dura 3 horas más algo más. Entonces, ¿qué estuvo haciendo todo el día? Entonces, esto para que lo tengan en cuenta y darles una base como que si esos 10 millones de pesos o $2.500, si ustedes están en otros países, pues hagan el mismo cálculo. No sé cuánto es un buen número en el país de cada uno, pero digamos estos $2.500 básicos, pásenlo a su moneda y ahí más o menos se dan cuenta. Entonces dicen, ¿qué tengo que hacer para facturar este diario? Entonces ahí empiezan a hablar con el mecánico, cómo lo hacen más eficiente, en qué se capacitan. En fin, si usted es mecánico, vaya donde el jefe, dígale, venga, podemos facturar más, ¿qué nos tenemos que capacitar? ¿Qué tenemos que invertir? El espacio no es, yo creo que problema para casi ninguno, porque el tema de las suspensiones no requiere un espacio grande. Si bien sí sería recomendable, digamos, un espacio específico para las suspensiones, no requiere que sea grande, se requiere específico, es para que uno tenga unas herramientas diferentes en suspensiones y en las partes de mantenimiento general, pero esto es cuando estén mucho más adelante. Pero para empezar, pueden simplemente empezar a compartir un espacio y ser muy organizados. Es muy importante el orden. Entonces, espero que esto les sirva de base a ustedes para que mejoren esa mano de obra. Espero que me pongan en comentarios ahí si les gustó el tema, si no les gustó. Después, si me ponen detalles de qué les gustaría saber más para ver cómo vamos profundizando a medida que van avanzando los temas. Alguien me puso un comentario en estos días, creo que fue en Instagram, que me dice, ojo, y con esto cierro el video. Me dice, Dani, pero es que a mí me cuesta cobrarle a los clientes a veces porque es que pienso que no tienen plata o no les quiero cobrar porque a él le duele el bolsillo. Yo alguna vez he hablado o varias veces he hablado de esto, a uno le duele el bolsillo del cliente y uno dice, ay, no le quiero cobrar tanto, pero el bolsillo de nosotros, ¿qué? Y es que no le estamos quitando la plata, él requiere un servicio de una bicicleta, nosotros estamos trabajando para que ellos tengan su bicicleta bien. Entonces, si uno bien a veces puede jugar una balanza y uno a veces se demora más de lo que debería en un trabajo, entonces si uno balancea eso, pero a veces también terminamos regalando nuestro trabajo. Entonces, primero que todo, nos tenemos que valorar y valorar el trabajo que hacemos. ¿Por qué lo hacemos nosotros? Porque el cliente no sabe. Y si el cliente no sabe, va donde un lugar donde confía que le hagan el trabajo bien. Entonces, por eso es muy importante capacitarse y valorarse. Si usted no se valora, pues el cliente menos que lo va a valorar. Espero que les haya gustado este video y nos pillamos la próxima semana con otro tema. Los leo en comentarios para estar atentos y seguir sacando más contenido de este para las tiendas.